Muy buenas a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de manifestación. Vamos a hacer una clase para empezar a mover la energía de la manifestación. Dejar de pensar que es magia, como si la magia, o sea, a ver, no seré yo quien diga que no existe la magia, precisamente. No voy a ser yo quien diga que no existe la magia, porque una bruja como yo, obviamente, cree en la magia, pero tengo la sensación de que cuando hablamos de magia, también es como que una parte de nuestra mente se va a los trucos, ¿no? A las trampas, ¿no? Como si la magia fuera algo que se pueda, que estuviera haciendo trampas en nuestra realidad y en nuestra vida, como que no fuera real y no tuviera que sostenerse desde un proceso de coherencia con mi propia vida, que no tenga que ver con lo que hago, digo, pienso, actúo y soy. Eso por una parte. Y por otra parte, también se puede asociar, cuando hablamos de manifestación, ¿no? Y hablo de manifestación desde la magia, pues se puede pensar que es un ritual rollo ojo de dragón, ¿no? Como, venga, pongo una vela, le hago tres veces así, digo tres palabras, soplo tres veces y hago cuatro vueltas y aparece. Me aparece el novio, me aparece el sueño hecho realidad, ¿no? Por aquí decían que querían un ordenador, pues tú imagínate, ¿no? En un proceso de manifestación, como si fuera una col, aparece, como un champiñón, como una seta en el bosque. No, mi amor, eso no funciona así, ¿vale? Nosotros trabajamos la manifestación, nosotros quiero decir en Entre Almas, hace muchos años que trabajamos la manifestación, en un proceso de manifestación a través de tu propia identidad y a través de conciencia energética, creando lo que llamamos un vortex, un vórtice energético, ¿vale? Que es un escenario energético donde concentramos en un tiempo determinado unas acciones concretas que aceleran el tiempo de manifestación natural en un proceso de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Tú puedes manifestar, o sea, todo lo que está manifestado en tu vida, todo lo que hay en tu vida, lo has manifestado tú, todo, ¿vale? Desde la conciencia o desde la inconsciencia, desde la voluntad de crearlo o desde el no sabía ni que lo estaba haciendo, ¿vale? Desde tu consciente o desde tu inconsciente. Cualquier cosa que hay en tu vida y cualquier cosa que no hay, también estás manifestando tú el que no exista, cuando en realidad lo quieres, ¿no? Si yo quiero una pareja o quiero un trabajo concreto o quiero un ordenador, que decía nuestra compañera, y no lo puedo tener, o no lo sé tener, o no sé cómo tenerlo, eso también está manifestado desde nuestra propia realidad inconsciente, desde nuestra propia identidad. Entonces, en un proceso de manifestación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que somos 100% responsables de toda la realidad que existe en nuestra vida, ¿vale? Todo lo que he creado, o sea, hoy hago una foto de mi vida, hago una pausa y de repente puedo hacer una lista, ¿no? Un inventario. Yo hago un inventario de mi vida, cómo está, cómo es mi cuerpo, son mis relaciones, cómo es mi casa, cómo es mi trabajo, cómo es mi pensamiento, cómo es mi identidad, todo lo que está generando o se ha generado en mí, se está generando a través de mí, se genera por lo que soy, ¿vale? Por lo que soy. Es una reacción de tu ser, no de lo que piensas que eres, no de lo que quieres manifestar. No, 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 no. Esto no va así, ¿vale? Esto va a través de tú manifiestas, a través de lo que eres, más allá de lo que crees ser, a través de cómo funciona la energía, más allá de lo que sabes de la energía. Esto es como Hacienda, ¿vale? El desconocer la ley no te exime de cumplirla, ¿vale? Entonces, aunque tú no tengas ni idea de lo que es un proceso de manifestación, lo estás haciendo sin saber que lo haces, ¿vale? Entonces, la diferencia es que cuando aprendes a hacerlo y sabes cómo se hace, dejas de hacerte trampas al solitario o empiezas a aceptar que te haces trampas al solitario, que también está muy bien, ¿no? Porque muchísimas veces, y vamos a ver que eso es una parte del proceso, hay una parte del proceso donde, aun y saber cómo funciona la energía, me sigo creando trampas a mí misma o sigo sintiéndome incapaz de generar un cambio o una transformación en algo que quiero transformar. Porque si está claro que si yo quiero, en este punto, hemos hecho este inventario de vida, ¿vale? Mira eso, tu cuerpo, mira tu carácter, tu personalidad, tu trabajo, tu pareja, tus vínculos, todo lo que está en ti, ya está impreso.
Y es el resultado de todo lo que has pensado, dicho o sido hasta hoy, en todos los sentidos, ¿vale? Porque si el tiempo no existe, o es como, solo existe el presente, el único instante que existe es el presente. ¿Qué significa eso? Si hoy nacieras, todo lo que viviste ayer sería parte de tu árbol, de tu proyecto sentido, ¿sí o no? Estaría tejido de alguna manera que, o sea, llegaría a ti de alguna manera. Entonces, todo lo que está en tu vida es el resultado de una manifestación de lo que has sido hasta hoy. Entonces, si yo quiero manifestar algo que no tengo en mi vida, voy a tener que ser de otro modo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si hay algo que yo quiero crear que no he creado o que no puedo crear, es porque desde lo que soy no puedo, no sé. Uy, tengo un bicho dándome vueltas. También lo he creado yo, es la resistencia a crearlo. Entonces, el primer pensamiento, el primer concepto que nos va a ayudar a comprender el proceso de manifestación es comprender que para crear cualquier cambio en mi realidad, el primer cambio que tengo que crear es en mí. Yo tengo que dejar de ser quien creo ser para convertirme en la persona que sí es capaz de crear eso que ahora no estoy pudiendo crear, ¿sí o no? Es decir, si yo ahora soy una persona que, por ejemplo, una persona concreta que sé que va a ver esta clase, si yo ahora soy una empleada del gobierno, funcionaria, y quiero generar un trabajo, un emprendimiento propio, un proyecto propio, una empresa propia, tengo que dejar de ser quien era hasta ahora para ser esa persona que es capaz de generar un emprendimiento, ¿sí o no? Porque si ahora no lo tienes es porque aún no eres esa persona, ¿sí? Cualquier cambio en tu realidad externa implica necesariamente un cambio en tu realidad interna, ¿sí? Y ahora estoy desarrollando un diccionario para las personas que estáis en mentoría, que va a ser el diccionario de la conciencia entre almas, con conceptos que yo doy por sentado que todo el mundo entiende y en realidad no es verdad. Como por ejemplo, ¿qué es una proyección? ¿Qué es una contracción? ¿Vale? Son cosas que dices, bueno, o sea, una contracción, si no estoy pariendo, ¿qué mierda me hablas de una contracción, no? O bueno, pues conceptos así, proyección, por ejemplo, es algo que repetimos un montón y es como, o sea, no entiendo lo que me estás diciendo, o sea, ¿qué es una proyección? Una proyección, o sea, mi ser, yo soy la suma de lo que yo, o sea, de mi identidad individual y humana y toda mi realidad es la continuación de aquello que soy dentro de mí, o sea, todo lo que soy dentro de mí se proyecta, se muestra fuera de mí. ¿Sí? La proyección es aquello que yo veo, percibo en el exterior, es aquello que yo en realidad soy en mi interior. Siempre. Porque si no estuviera registrado en mí, yo no podría percibirlo, no tendría una referencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el color? Dame ejemplos del color cerulo. Venga, va. Objetos de color cerulo. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿qué busco referencias? Si no sé qué color es, no tengo una referencia en mi interior, ¿puedo generar esa proyección fuera de mí? Si no hay una referencia dentro de mí, ¿cómo lo genero fuera de mí? Por ejemplo, otra cosa que nos puede ayudar a comprender ese concepto de la proyección. Los esquimales tienen más de, no sé, no recuerdo la cifra, pero más de 10 seguro. Voy a decir 20. Sé que son más, pero voy a decir 20. Para los esquimales existen 20 nombres diferentes para el color blanco. ¿Cuántos blancos conoces tú? ¿Por qué? Porque su realidad es blanca. Hay una referencia, hay una realidad dentro de ellos que permite el registro consciente o inconsciente de la realidad fuera de ellos, ¿sí o no? Si no existiera la rabia dentro de ti, no podrías verla fuera de ti. Y dices, bueno, Cristina, pero lo que había fuera de mí no es mía.
No, perdona. La realidad que tú percibes desde ti es tu realidad, no es la mía. ¿Lo vemos esto? O sea, lo que tú dices que es rabia en otra persona, yo desde mí le puedo llamar de otra manera. Tú puedes decir que es rabia y yo puedo decir que es dolor, herida. ¿Podría ser o no? ¿Quién se equivoca? En realidad, estamos teniendo problemas de conexión y luz en una de las personas en directo. Tú respira. Es un tema delicado. Respira. Fuera resistencias. Mira, también vamos a explicar lo que es la resistencia. Entonces, todas aquellas partes de mí que yo no reconozco dentro de mí, siempre, o sea, yo no soy una persona, o sea, yo creo que dentro de mí yo no me identifico con la rabia. Pues en mi vida van a aparecer fuera de mí muchas personas con rabia. ¿Por qué? Por proyección. Todo aquello que no soy capaz de ver, no sé ver o no puedo ver dentro de mí, lo voy a ver fuera de mí todo el rato. ¿Para qué? Para que lo integre. ¿Vale? Dentro de mi realidad está esa parcela de mí que no puedo ver dentro de mí. ¿Sí? ¿Vale? Eso es una proyección. Toda mi realidad interna se refleja en mi realidad externa y ese reflejo se llama proyección. Entonces, todo lo que yo no reconozco, la agresividad que yo no reconozco tener, la voy a proyectar fuera de mí. Contra menos reconozca mi rabia, más personas rabiosas voy a traer en mi vida. Contra menos me ame a mí misma, más personas voy a atraer que se aman mucho a ellas mismas. ¿Y eso qué me va a proporcionar? Una comodidad o una incomodidad. O sea, si yo me reconozco una persona 100% pacífica, nada rabiosa, 0% rabiosa, y fuera de mí hay un montón de personas rabiosas, ¿cómo me voy a sentir con esa rabia? ¿Cómoda o incómoda? ¿Le voy a dar mucha importancia o menos? ¿Lo vemos? Contra más rechace la rabia que hay en mí, más incomodidad sentiré por las personas rabiosas que hay fuera de mí. Contra menos me quiera a mí misma, más incomodidad me dará que las personas muestren su amor fuera de mí a ellas mismas, o más me demuestran mi amor, o como yo no me amo a mí misma, voy a atraer a mí muchas personas que no me aman a mí misma. Eso también es una proyección. ¿Lo vemos? La proyección puede funcionar literalmente igual o justamente a lo contrario, y sigue siendo una proyección de la misma manera. ¿Por qué me estoy liando en explicar la proyección para explicar la manifestación? Cristina, ¿te estás yendo por los cerros de Úbeda? Pues en realidad no. Porque la manifestación tiene un proceso de proyección muy importante. ¿Sí? Entonces, si yo no soy consciente de lo que hay dentro de mí y lo rechazo dentro de mí, no haré más que manifestar eso que rechazo fuera de mí. Y si estoy manifestando lo que rechazo, ¿puedo manifestar lo que amo? No, porque estoy manifestando desde lo que no acepto. Entonces estoy enfocada en lo que no acepto. ¿Lo entendemos? Contra más partes de mí acepte, menos proyectaré en sombra. Es decir, contra menos, o sea, más trozo de mí conozca de mí misma y acepte de mí misma, más capacidad tendré de manifestar lo que yo quiera de manera consciente y voluntaria, porque mi inconsciente será más pequeño y tendrá menos poder dentro de mi realidad externa. ¿Lo comprendemos? Si yo tengo una sombra muy grande dentro de mí, esa sombra va a tener mucho poder en mi realidad. Entonces voy a manifestar mucho desde mi sombra, porque contra más grande es mi sombra, más poder tiene en mi realidad externa por proyección. Y contra más grande sea mi conciencia y más pequeña mi sombra, más capacidad tendré de manifestar desde la conciencia y no desde la sombra, porque tendrá más poder mi conciencia que mi sombra. ¿Lo comprendemos? Porque para mi inconsciente, o sea, para mi alma, da igual, o sea, no es ni bueno ni malo la sombra, no es ni bueno ni malo la conciencia, no es ni bueno ni malo lo que pasa fuera de mí. Aunque me estén pasando cosas muy malas, para mi alma, lo único que importa es lo que yo experimento, es la capacidad de vivir mi realidad, aunque sea la sombra. ¿Sí? Entonces, contra más sombra acepto en mí, contra más acepto lo que soy en el 100% de los casos,
más fácil va a ser que manifieste desde mi consciente, porque más consciente soy. ¿Lo entendemos esto? Entonces, si tú, aquí vemos dos cosas, que lo vamos a trabajar ahora. Aquí vemos dos cosas. Primero, el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente. La realidad consciente y la realidad inconsciente. ¿Vemos todo esto? Entonces, dentro de todo esto es muy importante tener presente que contra más acepte lo que soy, más allá de lo que quiero ser, porque yo soy una mujer buena, porque yo soy una mujer educada, porque yo soy una mujer correcta, porque yo soy una croqueta de pollo en la vida de cualquier persona. Yo soy amada porque todo el mundo me necesita. Es que yo no entiendo a la gente que no me ama con lo buena que soy y con lo útil que soy en la vida de todo el mundo. Pues todo eso que yo veo súper positivo de mí, o sea, que está súper bien que veas muchas cosas positivas. Pero si tú no aceptas tu sombra, esa parte de ti quiere ser mostrada, quiere ser vista, porque es parte de tu vida. Entonces va a generar muchos hijitos fuera de ti. Entonces vas a manifestar mucho en proyección, porque todo lo que no quieres ver de ti misma, lo verás fuera de ti. Si no lo quieres aceptar dentro, lo vas a manifestar fuera. A la vida le da igual. El truco está en que contra más acepto en mí todo lo que soy, menos necesidad tendrá la vida de mostrarme lo que no quiero ver fuera de mí. Entonces, más manifestaré lo que sí quiero ver. ¿Lo entendemos esto? Vale, necesito que tengáis las que estáis en directo, me hagáis muchos gestos para que yo pueda avanzar, porque si os veo cara de susto, vale, hasta aquí ha quedado claro, perfecto. Si no, sigo poniendo ejemplos y me atrapo y no pasamos del primer concepto, ¿vale? Pues la cara de susto, vale, os tengo, perfecto. Todo lo que está en mi vida lo creo yo. Todo lo que no está en mi vida también lo estoy creando yo. En este punto, primero de todo, para manifestar, tengo que saber qué quiero crear. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué quieres crear? ¿Vale? Y entonces aquí, esto es como los Reyes Magos de Oriente, ¿vale? Esto funciona igual. Cuando tú haces una carta a los queridos Reyes Magos de Oriente, este año quiero 758.884 cosas. Pues ¿cuántas cosas te van a traer? La que le dé las ganas a los Reyes Magos de Oriente. Pero si tú dices, queridos Reyes Magos de Oriente, yo quiero una bicicleta. No, pero pide algo más. No, yo quiero una bicicleta. Si pido otra cosa, quizá la bicicleta no me la traen. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ser muy conscientes de lo que queremos manifestar y comprometernos con nuestro deseo. ¿Vale? Esto nos cuesta mucho a los seres humanos porque nos gusta mucho, ¿no? Cada día nos levantamos, sobre todo las mujeres, porque tenemos una energía cíclica, y entonces de repente quiero desayunar brownie. ¡Ay, no, 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 no! Tostadas con jamón. ¡Ay, no, 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 no! ¿No? Es como fruta. ¡No, no, 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 no! Entonces, en el proceso mental de, ay, pero claro, es que si como brownie quizá tiene demasiado azúcar y después, bueno, pues tráeme fruta. Es que en realidad la fruta no sé si me apetece. ¿Te reconoces ahí o no? ¿Cuántas veces cambias de deseo? ¿No? Entonces, punto uno, comprometerte mínimo, mínimo, mínimo 6 meses con un deseo. Mínimo 6 meses con un deseo. Entonces, para eso tienes que hacer una lista de muchos deseos y pensar cuál es el más gordo. ¿Cuál es el que te va a motivar más para durante los próximos 6 meses no querer otro culo? ¿Sabes? No meterte en otro proceso, ¿vale? Entonces, primero, ¿por qué estoy diciendo 6 meses? Porque el proceso de manifestación completo, ¿vale? De siembra, alimentación y recogida y cosecha son 6 meses. Entonces, vamos a mover la energía en ese lugar. ¿Eso significa que cualquier cosa que quiero manifestar la puedo tener en 6 meses? Energéticamente, sí. Si tuvieras 0% sombra, si tú fueras Jesucristo, ¿vale? Que es un maestro ascendido, o Buda, ¿vale? No me voy a meter ahora con qué maestro ascendido te quieres identificar por los sueños que nos quedan, tú con el que quieras. Pero, ¿qué es un maestro ascendido? Una persona que, siendo persona humana en la Tierra,
tiene 100% de conciencia, no tiene sombra. Entonces, Paqui, ¿tú eres Jesucristo? ¿Tú eres Buda? ¿O tienes sombra? Entonces, según el tamaño de lo que quieras manifestar, va a ser más difícil porque hay que alinear más los cuerpos y la sombra. Porque vamos a ver ahora que para manifestar tengo que hacerme cargo del 100% de mi sombra que no está haciendo posible eso que quiero manifestar, que está generando una resistencia. Siguiente palabra de nuestro diccionario de entre almas. ¿Qué es la resistencia? Porque de repente me imagino una manifestación, ¿no? Resistencia. ¿Qué es la resistencia? ¿Vale? Vamos a verlo más tarde, ¿vale? Pero primero de todo, yo tengo que hacer ese proceso donde me comprometo con algo que quiero manifestar que tiene que ser suficientemente grande, mi deseo, como para que yo me comprometa con él durante cada día de mi vida durante los próximos 6 meses y sea una zanahoria suficientemente grande como para cuando se empiece a generar el proceso de resistencia, que vamos a ver ahora qué es, o también el proceso de contracción, yo me pueda mantener con el deseo firme de sí, aunque este deseo esté manifestando esta contracción, me sigo manteniendo en mí, ¿vale? Otra cosa importante que tenemos que saber de la manifestación. Puede ser que tu deseo de hoy esté creado desde tu inconsciente de niña, desde tus deseos de niña, desde tu herida, desde tu miedo, desde tu necesidad de ser una croqueta en el buffet libre del restaurante de la vida, ¿vale? Tú quieres ser amada por todo el mundo, tú quieres ser aceptada por todo el mundo, tú quieres ser un ser de luz infinito y entonces de repente deseas, no sé, pues tener muchas cosas, ¿no? Tener cosas concretas que te harán ser más amada según tu creencia, ¿sí? Entonces, si tú estás deseando desde la niña, puede ser que durante el proceso de manifestación te des cuenta que no era tan buena idea. Eso puede pasar, ¿vale? Aceptemos que ese proceso puede pasar. Y cuando te das cuenta que en realidad eso lo estabas deseando desde un lugar de niña herida, de necesidades inconscientes, ¿no? De ser poco amada, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo concreto que lo vamos a entender todas. Paqui quiere volver con su expareja. Y es su deseo deseado de manifestación, va a hacer todo el vórtex y todos los ejercicios que le va a dar entre almas en este vórtex para volver con su ex. Si es tu ex y no está en tu realidad, confiemos que la vida también ha sido sabia para sacártelo, ¿no? O puede ser que tengas un apego, o puede ser que tengas una proyección en esa persona de una necesidad que en realidad no es real. Puede ser que en la madurez del proceso de manifestación, ¿no? Cuando vas desarrollándote como persona, cuando vas haciendo ese cambio en ti, te des cuenta que en realidad esa persona era una proyección de tu idealización y en realidad no era la persona que querías. Pueden pasar muchas cosas, ¿estamos de acuerdo? Vale. También nos encontramos en el proceso de manifestación que manifestamos o queremos manifestar desde el rechazo, como por ejemplo, rechazo una cualidad física determinada de mi ser, ¿vale? Rechazo mi metabolismo, rechazo mi estructura ósea, rechazo un síntoma biológico congénito en mi árbol, rechazo a los huevos tuyos. O sea, para eso tienes que volver a nacer, Paqui. Si tu alma ha elegido eso para venir, por mucho que nos podemos manifestar, pues no sé. Ahora, por ejemplo, el sexo ya no es una limitación como lo era hace 10 años, porque tú puedes nacer con un cuerpo de mujer y puedes terminar con, o sea, desarrollar un cuerpo de hombre. ¿Correcto o no correcto? O sea, eso es así. Cada vez la ciencia, los sistemas los recursos de esta dimensión nos permiten cambiar más rápido la realidad. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Por ejemplo, cambiar de país o viajar a un país determinado hace 30 años no era igual de fácil o de difícil que ahora. ¿Estamos de acuerdo con eso? Cada vez, contra más avanzamos en recursos de esta realidad, más fácil es manifestar. ¿Lo vemos? Contra más nos conocemos y conocemos la naturaleza de nuestro escenario, más sabemos sobre la Tierra, sobre sus recursos, sobre nuestra mente, sobre nuestro poder inconsciente, más fácil es manifestar. ¿Vale? La ciencia más se desarrolla. ¿Lo tenemos? Entonces, puede ser que en el proceso de manifestación te encuentres con que tu deseo, en realidad, no era un deseo realmente alineado a tu alma, sino a tu mente, a tu ego, a tu identidad. Y al cambiar de identidad, el deseo desaparece. Ese es un proceso natural, ¿vale? ¿Significa que el proceso de manifestación ha sido incorrecto o fallido? ¿Que ha sido un error? ¿Que te has equivocado? No. Significa que ha habido un aprendizaje que gracias a tu deseo de manifestar, has hecho un aprendizaje que te ha convertido en la persona que necesitabas ser. ¿Lo vemos? Eso es porque desde tu sombra has hecho una proyección, o sea, tu alma te ha enviado un deseo porque la máxima conexión en la comunicación del alma con tu consciente es a través de tu deseo. Entonces, aquello que deseas es una pulsión para aprender cosas que van a desarrollarte desde tu alma. Si te centras en tu deseo, en tu pulsión natural, te vas a transformar desde tu alma. No hay errores, hay aprendizajes, hay desarrollos. Entonces, es natural que en el proceso de manifestación te des cuenta de todo eso, ¿vale? Y que te des cuenta también que hay una positivización de cosas que al inicio del proceso pensaste, creíste o sentiste que eran negativas y las rechazabas. Entonces empiezas a positivizarlas. Le das la vuelta a eso. Yo, a día de hoy, que he hecho muchos procesos de manifestación, muchos cambios de identidad, muchos procesos de transformación, como le queréis llamar, ¿vale? El proceso de manifestación es un proceso de transformación y es un proceso de cambio de identidad. Las tres cosas son exactamente lo mismo, ¿vale? Porque tengo que ser otra persona para manifestar mi realidad, porque yo tengo que transformarme para crear una realidad fuera de mí, entonces eso es un proceso de manifestación. Y un vórtex energético es una aceleración de ese proceso, ¿vale? ¿Qué significa eso? Que yo estoy concentrando el aprendizaje que mi alma iba a hacer en una vida, en 30 años, en una eternidad, no sabemos cuánto tiempo iba a tardar, ¿vale? Pero en mi alma tenía ese deseo y yo en un transcurso natural en un proceso natural de manifestación, pues puedo tardar 30 años en manifestar algo. O puedo tardar 6 meses. Pero para eso tengo que estar concentrada en ese proceso el máximo de tiempo posible a lo largo del día y menos en la resistencia que se creará a mi alrededor con lo que dejo atrás, ¿sí? Entonces, en un vórtex energético voy a tener más movimiento emocional que el que tendría sin hacer un vórtex. ¿Por qué? Porque la transformación siempre va a denotar una resistencia, un cambio, un movimiento emocional. Voy a tener que liberar energía que estaba en mí, voy a tener que hacer un proceso de darme cuenta de cosas que no estaba pudiéndome darme cuenta y eso va a generar un proceso de duelo en mí. Voy a tener que olvidar, matar, eliminar mi vieja identidad para crear una nueva. Y eso va a provocar un movimiento emocional en mí. Es lo mismo que lo haga, esa transformación la puedo hacer en 30 años. El cambio emocional, el movimiento emocional que tendría si lo hiciera en 30 años, será el mismo, pero concentrado en 6 meses. Va a ser más grande o más pequeño. Entonces, lo que yo no puedo pretender es entrar en un vórtex de manifestación y sentirme todos los días una flor del campo, una amapola silvestre, sintiendo la iluminación del sol en mi piel. Chiqui, ¿qué quieres? El proceso más evidente, el ejemplo natural más evidente de un proceso de manifestación de vórtex energético es un gusano en una crisálida convirtiéndose en mariposa. Literalmente, durante una vida, pasa de ser un bicho a otro completamente distinto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, de repente se arrastraba por el suelo y su realidad era bajo tierra y pasa
volar, o sea, conocer el cielo azul, ¿no? Con unas alas de colores maravillosos. ¿Vemos la diferencia? O sea, de repente es como el cambio más grande que se puede dar, ¿sí o no? ¿Y qué hace para pasar de una cosa a la otra? ¿Qué hace? ¿Ver Netflix? ¿Disfrutar del...? No, mi amor. Lo que hace es, ¿no? Ponerse en un tubo, concentrarse en su oscuridad, aceptar lo que es, ¿no? De repente hacer un proceso de transformación que seguramente generar unas alas, igual que, por ejemplo, las águilas, que a los 40 años se arrancan las uñas y el pico para poder transformarse y vivir 40 años más, ¿pensáis que, o sea, podrían vivir sin arrancarse las uñas y el pico? Podrían, podrían. Pero para ello tendrían que renunciar a seguir teniendo la vitalidad y el pico que tienen. O sea, perdería fuerza, perdería calidad, afilez no se dice, pero entendemos el ejemplo, ¿no? Entonces, contra más rápido quiero cambiar, más voy a tener que asumir el proceso de transformación y de incomodidad que eso genera, ¿vale? Ese proceso puede ser más o menos doloroso según las herramientas que yo utilice durante el proceso. Contra más conciencia utilice y más herramientas tenga de conciencia, menos me voy a perder en el proceso de contracción. Y ahora sí voy a explicar qué es la contracción, ¿vale? Todas las cosas de este universo tienden a la expansión, están en crecimiento, ¿vale? En conseguir ocupar más lugar de conciencia, de espacio, de término, o estar en el proceso de contracción, es decir, de revisión de lo que son. Se concentran más en ellas mismas para autorrevisarse y ver aquello que hay dentro de ellas ya cristalizado, o de expansión. Exploran fuera de sí mismas, ¿sí? En un proceso de contracción, lo que yo voy a ver es más, en más detalle, aquello que soy dentro de mí, y dentro de mí va a estar mi sombra. Entonces, en un proceso de contracción, lo que voy a sentir es el dolor que trataba de evitar en mí misma, ¿sí? En un proceso de contracción estoy revisando aquellas emociones que no expresé en el momento en el que estaba viviendo sin hacerme responsable de esa realidad interna, ¿sí? Entonces, en un proceso de contracción voy a sentir dolor, incomodidad, porque voy a sentir, observar y hacer consciente eso que no podía ver de mí, no sabía ver de mí o no quería ver de mí, ¿sí? Entonces, ese proceso lo que me permite es, contra más reviso eso que tengo dentro, más voy a poder manifestar lo que yo quiera fuera de mí. Contra menos reviso lo que hay dentro de mí, más se manifestará lo que hay dentro de mí, fuera de mí, desde mi sombra. ¿Lo comprendemos? Entonces, en un proceso de contracción, voy a enfrentarme a aquello de mí que me cuesta ver, me cuesta aceptar, me cuesta sentir. Y lo voy a percibir como un dolor, ¿vale? ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a gestionar esa incomodidad, sino a evitarla. Nos han enseñado a evitar la incomodidad. Y desde esa evitar la incomodidad, también nos han enseñado a evitar la manifestación consciente. Cuando yo no acepto mi contracción, cuando yo no sé gestionar mi contracción, siempre voy a manifestar desde el automatismo inconsciente y no desde el proceso mental voluntario, ¿sí? Por eso, contra menos conozco mis orígenes inconscientes, mi árbol genealógico, mis orígenes inconscientes, proyecto sentido, mamá y papá, y menos conozco mi infancia, más situaciones pasan en mi vida que pienso que están contra mí, que no me gustan. ¿Por qué? Porque como no los conozco dentro de mí, la vida me regala la oportunidad de verlos fuera de mí. ¿Lo entendemos? Y yo puedo ignorarlo todo y no hacerme cargo de nada y seguir culpando lo que hay fuera de mí de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, cada vez tendré menos capacidad de manifestar aquello que sí que quiero manifestar, porque estaré ocupada gestionando lo que he manifestado desde mi sombra, desde lo que no quería crear. ¿Sí? Entonces, punto número uno, todo lo que creo, lo creo desde el consciente y el inconsciente y es mi responsabilidad. Y lo que no creo también. Dos, todo todo lo que forma parte de mi inconsciente, si no lo he hecho consciente, va a generar realidad fuera de mí. Para que eso deje de pasar, tengo que hacer un proceso de introspección que me hará estar en contacto con lo que no quiero ver, no quiero sentir
y no acepto dentro de mí, y eso va a generar en mí una contracción, que va a ser un movimiento emocional determinado, que se podrá manifestar. Una contracción se puede manifestar dentro de mí, es decir, una tristeza profunda, un síntoma físico, una incomodidad mental, o fuera de mí, una situación de mierda, una situación incómoda fuera de mí, una situación, pues un accidente, una discusión, bueno, pues alguien hace cosas que me molestan mucho y que no quiero que hagan, ¿vale? Entonces, puedo enfrentarme a una contracción interna o externa, da igual, ¿vale? Siempre que estoy viviendo algo que me genera esa incomodidad, voy a aceptar que es una contracción que se ha generado desde mi inconsciente. Súper. Siguiente término importante, que ya lo hemos mencionado, pero vamos a ir un poco más profundo. La identidad, ¿vale? Aquello que está en mi inconsciente, a través de mi árbol genealógico, a través de mi padre y de mi madre, a través de mi infancia, ha generado una idea dentro de mí de lo que es el mundo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo he generado, o sea, yo he aprendido a ver el mundo de una manera determinada, ¿vale? Ya sea por mi realidad inconsciente o ya sea por mis neuronas espejo que durante toda mi infancia estuvieron grabando todo lo que mi padre y mi madre decían, todo lo que pasaba en mi entorno, ¿no? Todo lo que estaba viviendo, ¿sí? Entonces, yo no aprendo cómo es la vida a través de lo que me cuentan de la vida, sino a través de lo que yo veo que es la vida, lo que yo siento que es la vida. Eso se graba en mí. Pero eso que yo he sentido que es la vida o que yo he aprendido que es la vida, ¿es la verdad de la vida? ¿Es en realidad la vida? ¿Es la única lectura de la vida? No, es mi única lectura. Pero estamos de acuerdo que cuando hacemos un café con Paqui, ella te explica su realidad y tú no la ves como ella la está viendo. ¿O no te pasa? Y de hecho, desde donde tú la estás viendo, estás diciendo, Paqui se ha fumado un porro, un paro. O sea, no sé qué le pasa, pero no entiendo cómo no es capaz de ver esto. No entiendo cómo no es capaz de ver esto de ella misma, de su familia, de su trabajo. No veo que se está haciendo ella sola la picha un lío. ¿Sí? Porque desde fuera, ¿verdad que se ve muy claro? Pero desde dentro de una misma, como tú tienes esa, y esta es la clave, tienes una identidad, has generado una identidad que genera la identidad no solo donde me identifico como persona, sino desde el lugar donde estoy viendo mi propia vida, ¿vale? Y la realidad que estoy viendo la estoy interpretando desde mi identidad, desde mi visión del mundo. Entonces, si yo quiero cambiar mi realidad, voy a tener que cambiar mi identidad. ¿Lo entendemos esto? Entonces, si yo quiero cambiarla, primero tengo que entenderla, que conocerla. Entonces, tú no puedes cambiar algo que no sabes qué es. Porque volvemos, el color cerulo, yo no me acuerdo de la palabra que he dicho. El color cerulo. ¿Cómo vas a cambiar un color que no sabes qué color es? ¿O cómo vas a pintar algo? Píntalo de verde, de eso, del blanco, no sé, del blanco nutria. Pues no tengo ni idea de qué color es el blanco nutria, pues no lo puedo manifestar. Entonces, para generar un cambio en tu identidad, vas a tener primero que comprender, que conocer, que analizar el punto de vista con el que estás generando esa lectura. Es decir, vas a tener que conocer tu propia identidad. Y no solo conocerla, sino estar dispuesta a cambiarla. Decir, vale, sea lo que sea. Para esto, tu deseo, vuelvo a repetir el punto número uno, para eso tu deseo tiene que ser muy grande. Porque depende del deseo, dices, hostia, qué faenón tengo ahora en cambiar esto, por una bicicleta no me se da cuenta. ¿No? Es como, bueno, hostia, el faenón. Pues mira, yo quería una bicicleta, pero oye, con un patinete, más feliz que una Miss, ¿sabes? No hace falta tanto. Entonces, por eso te decía que era tan importante que te comprometieras con un deseo que realmente sea suficientemente grande como para traspasar todo lo que te va a pasar a través de ese cambio de identidad. ¿Quién creo que soy y cómo veo el mundo? ¿Cómo creo que es el mundo? Vale. Lo genial de todo esto es que tu ego, que es el que te hace creer que tú eres eso que crees ser, ¿vale? Tu mente tiene unas ideas sobre ti misma que no quieres soltar, ¿vale? Porque ya has generado una realidad a través de ella. Entonces, cambiar esa idea es cambiarte tú. Hay una parte de ti que tiene que morir. Y aunque tú creas que quieres cambiar,
hay una parte de ti que no quiere que cambies, ¿sí? ¿Por qué? Pues por fidelidad al árbol, por ejemplo, por pertenencia, por miedo, por que hay que generar unas acciones, unos pensamientos y unas decisiones fuera de tu zona de confort que se ven demasiado grandes y que generan un movimiento de contracción emocional demasiado grande. Entonces, hostia, no sé si me sale a cuenta hacer esto con tanta culpa, ¿no? Es como, por ejemplo, yo quiero ser de estas mujeres que trabajan 3 horas al día y viajan por el mundo eh, con 3 maletas Louis Vuitton y la casa llena de flores. Eh, para generar ese movimiento voy a tener que empezar, por ejemplo, en mi caso, a trabajar menos horas. Y si yo quiero trabajar menos horas, pero generar el mismo dinero, voy a tener que mandar que otras personas trabajen. Entonces voy a tener que gestionar la culpa, aceptar la culpa que voy a sentir al dedicarme menos tiempo a dar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo misma voy a tener que aceptar si estoy dispuesta a vencer, a vivir con esa culpa. O sea, me sale a cuenta irme con mis amigas de fin de semana, si me voy a pasar todo el fin de semana pensando en lo solo que están mi marido y mis hijos en su casa. ¿A quién no le ha pasado esto? Yo quiero viajar por el mundo, lo pienso, pero cuando me voy a viajar por el mundo lo paso tan mal que digo, hostia, no sé si quiero, no sé si es tan grande el deseo de viajar por el mundo, no sé si quiero enfrentarme, paso uno, tengo que generar, ¿no? Tengo que aceptar la culpa que voy a sentir, el miedo que voy a sentir, la vergüenza que voy a sentir, la rabia que voy a sentir, la soledad que voy a sentir cuando empiece a generar esos cambios de identidad. ¿Lo puedo sostener? ¿Cuántos minutos al día? ¿Cuánta fuerza puedo hacer? ¿Cuánta fuerza tiene mi deseo como para enfrentarme a esa culpa, enfrentarme a ese miedo, enfrentarme a esa rabia, enfrentarme a ese juicio? ¿Lo estamos viendo esto? Esto va a ser lo primero. Uno. Dos. El mundo que yo he creado a mi alrededor está hecho a medida de la persona que he sido hasta ahora. Es decir, que si ahora cambio de decisión o de hábitos o de pensamiento, alrededor tengo un montón de gente que se ha habituado a que yo haga determinadas cosas, diga determinadas cosas, piense determinadas cosas. Entonces, cuando yo deje de hacerlas, de decirlas, de pensarlas y de actuar así, voy a tener una queja, ¿sí o no? Cuando yo de repente diga, ahora viajo por el mundo y me voy un fin de semana, 2, 3 al año, ¿quién? El marido que no me ha visto viajar en 30 años me va a decir, ¿Paqui? ¿Dónde vas? Viajando por el mundo, que me siento muy solo. O tu madre, que fue la que te enseñó a no viajar porque ella no se atrevía a viajar, de repente tú te empiezas a viajar y dices, ¿Paqui? ¿Qué te has creído que eres tanto viajar? ¿Sí o no? Vas a tener que escuchar a tu alrededor esas personas que no están acostumbradas a esa nueva identidad, a que se quejen, ¿sí? A que se incomoden, a que juzguen eso que haces. Ese juicio externo va a ser directamente proporcional al juicio interno que haya dentro de ti. ¿Por qué? Porque recordemos que todo es una proyección. Entonces, contra más juicio haya dentro de ti, más juicio vas a encontrar fuera de ti. ¿Para joder? No, para aprender. Entonces, tendrás que aprender a sostener ese cambio de identidad, tendrás que aprender a sostener ese deseo, tendrás que comprometerte cada vez contigo misma más, como para que esa contracción, esa energía que va en contra de tu propio cambio, no solo desde dentro, sino también desde fuera, no sea suficientemente grande como que paralices, como para que paralices ese sueño, ese deseo, ese cambio en tu realidad. ¿Lo vemos? Entonces tenemos que aceptar que eso sucederá. ¿Eso es malo? No, no es malo. Es un proceso natural de cualquier transformación, de cualquier proceso de manifestación. Siempre vamos a sentir que en mi cambio habrán resistencias, tanto dentro como fuera. Tendré que aprender a gestionarlas, aprender a liberarlas. Y por eso y para eso tenemos estas maravillosas mentorías donde tenemos un montón de herramientas que nos permiten gestionar la contracción cuando venga, ¿no? Puedo hacer una liberación emocional, puedo hacer un cambio puedo hacer ejercicios de mente, puedo hacer ejercicios de cuerpo, puedo hacer ejercicios de liberación emocional.
Porque en el proceso de manifestación, y ojo, que vamos a hacer todos juntos un vortex, y ya os conozco, yo os gusta mucho hacer los deberes grupales y fumaros, ignorar, quiero decir, fumar, cuando digo fumarse a alguien o algo es, ahora me olvido de los deberes que me han puesto en mi mentoría, ahora me olvido de trabajar mi sombra, porque esto de caminar en Power Walk, hacer afirmaciones positivas, activaciones energéticas, muchísimo más divertido que trabajar la sombra que hay en mi madre y en mi árbol, ¿verdad? Y entonces digo, bueno, pues esta semana, como ya he hecho el Power Walk, pues el trabajo de sombra lo va a hacer la Rita. Pues ¿sabes quién va a cambiar? La Rita, que es la que ha hecho el trabajo de sombra. Entonces tenemos que encontrar un equilibrio entre el vórtex energético, ¿vale? El trabajo de conciencia, lo que voy a trabajar a través de mi pensamiento consciente y voluntario, el movimiento consciente y voluntario, se tiene que equilibrar con el trabajo de sombra. Entonces, hacer los deberes del vórtex, del proceso y el reto de manifestación, no exhiben la responsabilidad de trabajar la sombra. Que ya os conozco, que esto ya lo he visto antes. ¿Queda claro? No sé en qué minuto estamos, ojalá y lo tuviera para decíroslo. Por favor, mirad el minuto de esta grabación, no sé cuál es, ¿vale? Son las 19:34. Pues que sepamos que en el momento en el que Cristina dice 19:34 va a ser la clave de las mentorías. Le voy a decir a vuestra tutora, dile 19:34. Acuérdate de esto, Paqui, 19:34. Si no haces los deberes de tu sombra, no vas a manifestar. ¿Sí? Para eso tenemos el botiquín de herramientas, para eso tienes todo eso, ¿vale? ¿Para cuándo? Y eso es súper importante de comprender. ¿En qué momentos voy a sentir más fuerte la contracción? ¿En qué momentos me va a costar más generar ese cambio de identidad? Momento número 1, cuando vayas a ver a tu padre y a tu madre, ¿vale? Cuando estamos en contacto con nuestro padre y nuestra madre, estamos en contacto directo con nuestra sombra, porque es las personas que encarnan directamente nuestra sombra, porque ellas nos dieron nuestros cromosomas energéticos, entonces ellos nos dieron la realidad de nuestro árbol, ellos nos dieron nuestro proyecto sentido, nos enseñaron a ver el mundo desde un lugar determinado y estaban presentes en nuestra infancia. Entonces, cuando estoy en contacto con mi papá, mi mamá y las personas que estaban en contacto conmigo cuando yo tenía menos de 6 años, son las que van a despertar más el punto de vista inicial en el que aprendí a ver la vida. Entonces, contra más vea a mi padre y a mi madre, más movimiento emocional de sombra voy a tener. Sí, aceptémoslo. ¿Eso sí significa que Cristina está diciendo que no vea a mi padre y a mi madre? No, mi amor, yo no estoy diciendo esto. Yo estoy diciendo que tienes que aprender a ver a tu padre y a tu madre desde una nueva identidad, aceptando la proyección, aceptando la contracción, aceptando el movimiento emocional que ellos crean en ti. No que dejes de verlos, sino que aprendas a verlos desde otro lugar. No que exhibas la responsabilidad, porque lo que sucede es que cuando estás en contacto con tu padre, con tu madre y con tus familiares y tu entorno familiar, se despierta tu niña interior. Y tu niña interior no se hacía cargo de sí misma porque no sabía o no podía o no quería. Pero tú, si estás en esta clase, es porque ya tienes edad y recursos para hacerte responsable de ti misma y de tu propia niña interior. Entonces, no consiste esto en culpar a mamá y a papá, en culpar a tu entorno de lo que estás viviendo, sino aceptar que es normal que ellos te muestren la sombra y la resistencia. Entonces, la sombra y la resistencia que te muestran tus padres se tiene que vivir desde la gratitud, desde la apertura, desde qué suerte que tengo que me hayas movido esta mala leche, este miedo, esta rabia y esta culpa, porque me he dado cuenta que yo pensaba que los tenía trabajadas, pero en realidad si están aquí es que no lo tengo trabajado. Entonces, voy a ir a la plataforma a utilizar el corte de lazos, la liberación emocional, las herramientas de gestión de contracción. ¿Entendemos esto? Entonces, tengamos claro que contra más en contacto esté con mi familia biológica o social de origen, más voy a sentir la contracción, ¿vale? Con mis amigos de la infancia, con el pueblo original en el que nací, porque ese es el punto número 2. Uno, familia de origen, biológica o no, ¿vale? Porque si eres adoptado o te has criado en un entorno determinado, también generamos exactamente una proyección inconsciente igual que la biológica. 2, donde voy a sentir más densidad en los lugares
donde haya acumulación de materia, ¿vale? Porque la materia tiene memoria energética. ¿Qué quiere decir eso? Uno, territorio. Si yo voy al lugar donde se generó ese impacto emocional, voy a sentir un movimiento propio, ¿sí? Entonces, eso significa, por ejemplo, en mi caso, yo nací en Granollers y me crié en las Franquesas del Vallès. Cuando voy ahí, tengo un movimiento emocional muy fuerte, correcto. ¿Por qué? Porque la materia tiene memoria y ese territorio despierta la programación inicial de mi sombra y me muestra en realidad mi miedo inconsciente, ¿sí? Pero no solo eso, sino si yo voy a los lugares de origen donde mi familia desarrolló su existencia y yo, por ejemplo, la mitad de mi clan es de Castilla-La Mancha. Cuando vivo a Castilla-La Mancha, aunque no haya ido en mi vida, voy por primera vez, es normal que tenga un movimiento emocional. Cuando voy a la otra parte de mi familia es de Andalucía. Pues cuando yo voy a Andalucía, cuanto más me acerco al lugar de origen, porque como ese territorio tiene memorias, va a generar un impacto en mí. Entonces, es normal que si me cambio de territorio y voy a ese lugar de origen, que ya sea de manera natural puedo ir de vacaciones o ya puedo ir porque la vida casualmente me lleva ahí. No es casualidad que tu vida te lleve a pasar una semana en casa de tus padres. Que te pase, no es casualidad que en un proceso de vortex de repente te vengan unas ganas locas de viajar a ese lugar en concreto. Las casualidades no existen, ¿vale? El territorio tiene memoria y genera una contracción, genera un impacto en ti. Y también aquí por aquí dicen, cuando tenía que ir a Galicia a un retiro, me puse a 40 de fiebre y no pude ir. Pues ya sabes por qué, ¿vale? Entonces, tenemos que tener claro que es donde son mis abuelos, explican por el chat. Entonces, pues eso, casualidades no existen. Cuando hay una invitación a ir a un lugar, tengo que revisar desde qué lugar estoy manifestando ese viaje, porque puede ser que mi inconsciente quiere que vaya a ese lugar para transformar eso. O que genere una resistencia para ir para que eso no se transforme, que sería exactamente la misma resistencia. ¿Sí? Vale. Otra cosa que tiene memoria son los objetos en sí. La ropa, los objetos de cocina, el sofá. O sea, si yo he utilizado algo, ese algo tiene mi energía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos años hace que lo utilizas? ¿Cuántas veces lo has utilizado? ¿Desde qué identidad? Entonces, todos los elementos que tienes en tu casa tienen una energía que te recuerdan la identidad que en realidad quieres dejar atrás. Entonces, contra menos objetos tengas, menos resistencias tendrás para crear un movimiento en ti. Contra más objetos, menos resistencia. Más objetos, más resistencia. Por eso es más fácil cambiar cuando vamos de viaje. Porque cuando vas de viaje, ¿qué te llevas? Una maleta así. Mira cómo eres tú de grande y te llevas una maleta así, el impacto que genera esa materia en ti es muy pequeñita. Y te vas de vacaciones o te vas de viaje, de repente es muy fácil cambiar de hábitos, es muy fácil cambiar del lugar de la cama, es muy fácil de cambiar del desayuno, es muy fácil hacer cosas que en realidad nunca haces, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay muy poca materia que te recuerda tu propia identidad. Entonces, truco al revés. Si quieres generar un vórtice energético, vamos a minimizar el impacto del territorio original, vamos a cambiar el territorio donde vivo, por ejemplo, puedo hacer un vórtex energético para irme a otro lugar que genere un beneficio positivo en mi cambio, ¿vale? Puedo hacer un viaje de 2 o 3 días para trabajar energéticamente esa nueva identidad y que me sea más fácil al volver generar eso. Pero ya tengo que tener preparada la vuelta, porque puede ser que yo haga un cambio de puta madre durante 4 días en no sé dónde y llegue a mi casa y tenga tanta mierda que vuelva otra vez la contracción. ¿Me explico? Entonces, eso puede generar a nuestro favor o se puede generar en nuestra contra. ¿Sí? Entonces, un segundo. Entonces, para generar un vórtex energético, para generar un proceso de manifestación, voy a tener que tener muy en cuenta el territorio donde estoy y los objetos que me rodean, ¿vale? Positiva o negativamente, ¿vale? Según la magnitud del deseo y las ganas que tenga de cambiar, pues generarás más, hostia Cristina, pero esto me va a salir muy caro. Bueno, pues no sé cuánto quieres tu deseo. Muy caro en muchos sentidos, ¿no? O sea, ¿me estás diciendo que me tengo que hacer una limpieza?
Ahora me estás diciendo que tengo que, contra más grande sea el cambio de objetos que te rodean y de territorio o lugar donde vives, más fácil va a ser para ti cambiar. Y de la misma manera que generas un cambio en el contenido energético, el contenido en objetos, también vas a ayudar a tu cambio energético a través de cambios muy sencillos que enseñen a tu cerebro que estás en proceso de cambio. ¿Qué quiero decir con eso? Tú le tienes que mostrar a tu inconsciente que realmente se está generando un cambio de identidad, un cambio interno. Y para eso se puede jugar con el sistema. Como por ejemplo, cambiando el orden en el que naturalmente haces las cosas cada día de tu vida en la rutina. Los cambios de rutina van a favorecer el cambio de identidad. Si tú cuando te levantas lo primero que haces es hacer pipí, pues haz primero un café y después haces el pipí. Si tú lo primero que haces es el café, pues primero dúchate. Entonces, cambiar el orden en el que haces naturalmente las cosas va a ayudar a tu inconsciente a darse cuenta que estás generando un escenario de cambios y los caminos neuronales que van a abrir van a facilitar tu cambio. Si tú haces exactamente lo mismo todos los días de tu vida, va a ser muy difícil que generes un cambio de identidad, porque tu identidad se está alimentando de esas pequeñas acciones que has memorizado y automatizado. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo lo hacemos en casa? Nosotros que hacemos vórtices energéticos, o sea, nosotros el proceso de vórtex lo hacemos 2 veces al año, ¿vale? Siempre, todos los años hacemos 2, uno en el solsticio de invierno y otro en el solsticio de verano, siempre, desde hace pues 6 años que conozco a Mar. ¿Qué hacemos en ese vórtice? Pues yo cambio los muebles de mi casa, de sitio, ¿vale? ¿Cómo? Pues no sé. Hay veces que me sale muy bien, y dices, oye, que este cambio qué cómodo es, y hay veces que pienso, ahora, ¿qué mierda más voy a cambiar? O sea, no es cómodo, no tiene que ser cómodo, ¿vale? De hecho, contra más incómodo sea, por ejemplo, cambiar donde tienes las toallas. Donde guardas las toallas cuando te duchas, cámbialo. Cambia donde tengas el papel de váter. Acciones que hagas todos los días y repitas constantemente, contra más lo repitas, más tienes que generar el cambio. Entonces, por ejemplo, si utilizas un cepillo de dientes manual, pues ponte eléctrico durante unos días. Si bebes café, durante esos días bébete. Si desayunas, me invento tostadas, pues pásate a la fruta. Generar cambios que impliquen mucha repetición. ¿Dónde tienes la ropa colocada? Cambiar las cosas, armario. ¿Dónde tienes las llaves? Cuando llegas a casa y te quitas la chaqueta y dejas las llaves en algún lugar. ¿Verdad que hacemos eso? ¿Dónde las dejas? Esos pequeños rituales del día a día, que son automatismos, que en realidad para tu mente como que no generan una dificultad tan grande, es lo que más fácil va a cambiar el escenario de cambio y de identidad en ti. Entonces, cambiar las llaves de sitio, dónde dejas las chaquetas, dónde dejas las toallas, el orden que utilizas cuando te duchas, pues si siempre te pones primero el champú y después el gel, pues hazlo al revés, o cambia de marca de champú, que huela diferente, estás generando pequeños cambios que van a alimentar a el cambio general, ¿sí? Contra más repetición, esto lo vamos a ver ahora, contra más repetición haya en los cambios, más fácil va a ser saltar a la nueva identidad, cambiar en la nueva identidad, ¿sí? Entonces voy a crear que durante ese vórtex energético, durante esos 6 meses, voy a generar el máximo de pequeños cambios en mi realidad para que mi inconsciente comprenda que estoy generando un cambio real y ese cambio se sostenga. Estoy haciendo del propio cambio un hábito, ¿sí? Vale. Esa identidad también se sostiene a través del pensamiento. Entonces, es importante que te des cuenta que tienes 2 tipos de pensamiento, el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente. Pensamiento consciente, pues cosas que piensas a lo largo de tu día de manera consciente y voluntaria, ¿vale? Me levanto por la mañana y pienso, ¿qué voy a comer hoy? ¿A qué hora voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué no voy a hacer? Me hablo a mí misma, ¿vale? ¿Me hablo positivamente o me hablo negativamente? Si me hablo negativamente, estoy manifestando desde ese pensamiento negativo y tengo que empezar a hacer gimnasia mental para cambiar de los pensamientos negativos a los pensamientos positivos. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a habilitar, ya tenemos ejercicios de mente en las mentorías, tienes
un botiquín de 50 herramientas, no me acuerdo el título, pero o sea, es algo así, como herramientas para, entonces te vas a herramientas mentales y vas a ver que ahí tienes un montón de herramientas mentales. Afirmaciones positivas, ejercicios de mindfulness, ejercicios de pensamiento. El pensamiento consciente es como un músculo. Contra más lo ejercitas, más fuerza tiene. Si tú tienes un pensamiento naturalmente negativo, tienes que llevarlo al gimnasio de la mente para que sea un pensamiento naturalmente positivo. ¿Sí? Si no cambias el pensamiento de negativo a positivo, no vas a manifestar nunca desde el consciente, porque siempre estás generando un pensamiento negativo y en sombra. ¿Sí? Entonces, si no empiezas por un cambio de mentalidad, no va a cambiar. Por mucho que reprogrames tu inconsciente, tu árbol, tú, no, Cristina, es que yo ya he hecho el duelo, es que yo ya he hecho el corte de lazo con mi padre, con mi madre, es que yo ya he cambiado los muebles de sitio, sí, pero te sigues hablando fatal. Entonces, si tú piensas, si te hablas fatal, piensas que todo va a ir fatal. Y si piensas que va a ir fatal, como estás creando realidad, va a ir fatal. ¿Sí? Entonces, si tú con tu mente generas un pensamiento positivo, todo irá bien porque estás generando una realidad desde tu mente. Y si tú piensas que todo va a ir mal, pues yo no te voy a quitar la razón y entonces todo irá mal. Es importante que te des cuenta desde dónde piensas y empieces a llevar a esas partes de ti que no están en positivo al gimnasio de lo positivo. Entonces, pensamiento consciente, positivo. Si tienes un pensamiento consciente negativo, vas a generar cosas negativas. Fin. ¿Vale? Si no has pasado esto, no hace falta que te pongas con los puntos siguientes o los puntos anteriores, porque no va a funcionar. Entonces, las que me preguntáis, pero Cristina, porque a mí nunca no me funciona, pero Cristina, yo ya he hecho todos los deberes que me has puesto y no he visto ningún cambio. Deja de quejarte. La queja es pensamiento consciente negativo. Entonces, deja de culparme a mí de que no funciona y empieza a darte cuenta que no está funcionando porque no deja de quejarte para aquí. Por favor. ¿Sí? Bien. Esa es una parte. Otra parte, el pensamiento inconsciente. El pensamiento inconsciente se crea a través de tu cultura, de tu familia, de el inconsciente colectivo. Entonces, contra más enchufada estés a esa cultura, a esa familia y a ese inconsciente colectivo, más vas a generar pensamiento inconsciente en contra de tu manifestación. ¿Qué quiere decir todo esto, Cristina, en cristiano que yo lo entienda? Muy fácil. ¿Qué quieres manifestar? ¿Dinero? ¿Qué piensas del dinero? ¿Qué piensa tu familia del dinero? ¿Qué piensa tu entorno del dinero? ¿Qué piensa la sociedad donde vives del dinero? Si el pensamiento es negativo, lo que vives, lo que creas es negativo. ¿Quiero un novio, Cristina? Muy bien. ¿Qué piensas de los hombres? ¿Qué piensas de las relaciones? ¿Qué piensas del amor? ¿Qué piensa tú? ¿Y qué piensa tu cultura? ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué piensa la sociedad en la que te creas? Y las películas que ves, ¿qué pensamiento inconsciente están alimentando? Porque si tú quieres una pareja de amor consciente y no dejas de ver culebrones de la isla de las tentaciones y infidelidades en la tele, te vas a comer tres torradas porque en realidad todo eso que es lo que estás alimentando está generando un impacto en tu inconsciente que no reconoce entre lo real y lo simbólico y no reconoce que el de las islas de las tentaciones que se ha chiscado a todos los compañeros de habitaciones en realidad es tu pareja inconsciente. Entonces ya la hemos liado Paqui. Entonces, si tú quieres generar un cambio en tu pensamiento inconsciente, tienes que tener algo que se llama higiene energética. Entonces tienes que darte cuenta de lo que piensas, de en qué entornos te relacionas. Si todo el mundo se queja, vas a normalizar la queja. Si todo el mundo es infiel, vas a normalizar el ser infiel. Si todo el mundo es pobre, vas a normalizar ser pobre. ¿Lo entendemos? En cualquier estado. O sea, yo lo que quiero generar es un negocio propio que vaya muy bien. ¿Cuántos empresarios que tienen un negocio propio que van muy bien conoces y cuánto rato hablas con ellos al día? ¿En tu entorno hay personas que tengan cumplida ese deseo? ¿O por el contrario hay personas que se quejan de no poder cumplir eso que tú quieres o que te dicen que es imposible? ¿Lo vemos? Entonces todos esos impactos están generando un movimiento en tu pensamiento inconsciente que hace imposible que tú lo cambies. ¿Sí? Pero Cristina, ¿y cómo voy a cambiar yo todo esto? Madre mía, qué faenón se me ha levantado en un minuto. Ya te he dicho que tu deseo tenía que ser muy grande porque teníamos mucho trabajo que hacer. Entonces, obviamente, durante esos 6 meses, deja de ver telebasura,
deja de juntarte con gente que piensa lo contrario de lo que tú quieres manifestar, es decir, rodéate de personas que quieran un cambio y que lo vean posible, mira cosas que te inspiren y que crean ese impacto positivo en tu inconsciente, como por ejemplo en la comunidad, en el Telegram, tenemos un montón de personas compartiendo sus cambios, pues en vez de pensar de quedar con la PAC y que no deja de quejarse del gobierno, de Hacienda, de lo difícil que está todo, de lo malo que son los hombres, de lo malo que son las mujeres, de lo difícil que está el sexo, yo que sé qué más, rodéate de personas que piensen en positivo, que lo vean posible, porque eso va a generar un impacto en tu inconsciente, en tu pensamiento inconsciente, que va a hacer del escenario energético mucho más posible al cambio. ¿Sí? Vale. Siguiente. Para manifestar, tienes que dejar de ser quien eres. ¿Vale? Porque tú no manifiestas lo que quieres, tú manifiestas lo que eres. Entonces, para manifestar cualquier cosa, tienes que dejar de ser lo que eres y empezar a ser lo que quieres manifestar. ¿Sí? Esta la teoría la sabemos todas, ¿no? Nos lo vamos a tatuar, ¿verdad? Es como, sí, Maktub, ¿verdad? Es como, sí. Si deseo algo con todas mis fuerzas, el universo se confabula para hacerlo realidad. Sí, chiqui, nos lo hemos leído todos, El Alquimista. ¿Pero qué significa eso? Significa que tú tienes que dejar de actuar, de pensar, de hablar y de decidir desde quien no lo ha conseguido para empezar a pensar, hablar y hacer y decidir desde quien sí que es capaz de conseguirlo. Entonces, tienes que generar un movimiento que odiáis, y ya lo sé que lo odiáis. Yo digo que lo odiáis vosotros porque yo hablo en coherencia con quien quiero ser y entonces ya tengo que generar cambios en mi propio vocabulario, pero tienes que decidir según la persona que quieres llegar a ser, no la persona que eres, porque la persona que eres va a decidir desde el miedo que tiene, desde el pensamiento que tiene, desde el bloqueo que ya tiene. ¿Sí? Entonces tengo que empezar a decidir, a accionarme desde la persona que quiero ser. Y para eso tengo que encontrar una referencia de alguien que va a ser mi inspiración, vamos a llamarlo, ¿vale? Alguien que ya haya conseguido eso que yo quiero conseguir. Porque si mi inconsciente no tiene ninguna referencia de que eso existe o se puede conseguir, me voy a comer 3 torradas. Porque mi inconsciente va a decir, esto es imposible, va y tú, o sea, en esta piscina no hay agua, va y tú te tiras tú. Porque aquí la menda lerenda está cagada. ¿Me explico? Entonces, vas a coger un referente que haya conseguido aquello que tú quieras conseguir. Y muy atención con esto. El referente tiene que haber conseguido aquello que tú quieres conseguir, pero no tienes que copiarle en todo lo que... No tiene que ser la persona, o sea, obviamente, contra más alineada esté a tus principios vitales, más fácil va y más va a cuadrar con tu inspiración. Pero no sirve de nada que cojas una referencia de alguien que te cae mal. Y no hace falta tampoco que todo lo que esa persona hace, dice, piensa y crea sea el 100% de tu sueño, porque nadie es perfecto, ya te lo digo ahora, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, de referente femenino, tengo a Jennifer López en la Super Bowl, ¿vale? Jennifer López tiene una relación de mierda con los hombres, ¿vale? Entonces, Marc Anthony no sería mi prototipo de hombre, Ben Affleck dándole al piste tampoco, entonces yo, respecto a ella, pienso en actitud, en, no sé, me inspiro, por ejemplo, cuando suena el despertador y tengo que ir al gimnasio los jueves por la mañana, yo no iría, pero pienso en el culazo de Jennifer López en el culazo y los brazos, ¿no? Torsionados y en esos movimientos y en esa capacidad de mover el pelo, los brazos y el culo a la vez, digo, esta tía ha ido muchas mañanas al gimnasio. ¿Jennifer iría al gimnasio o no? Sí, pues muévete. ¿Lo vemos? Entonces, en eso que yo quiero generar, tengo que inspirarme en una persona que ya lo haya conseguido para que sea más fácil comprender qué decisiones tengo que tomar. Porque si yo no lo he conseguido, no tengo ni idea de qué decisiones diferentes tengo que conseguir porque nunca las he tomado. ¿Me explico? Conseguir esa identidad, ese ejemplo, esa persona de inspiración, va a favorecer en 2 términos a mi manifestación. En término número 1, voy a demostrarle a mi mente que sí hay agua en la piscina.
Si ella lo ha conseguido, si ella con esa edad puede tener ese culo, por los sueños que aún nos quedan, eso es, ese culo a esa edad es posible. Entonces, dale energía al Macareno. Tú dirás, bueno, pero es que ¿cuánto tiempo hace que ella va al gimnasio? No, 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 no. Yo no quiero saber qué hizo ella antes. Quiero saber qué hace ella hoy. Entonces, ¿qué decisión tomaría ella hoy? Entonces, yo tomo esa decisión que ella tomaría para tener eso que yo quiero tener. Porque no me voy a preguntar a mí que no tengo ese culazo, ni esos brazos, ni ese pedazo en la Super Bowl. ¿Entendemos esto? Ni esta capacidad rítmica. Pues entonces, si yo quiero generar eso, tengo que empezar a tener hábitos de una persona que ya lo tiene. ¿Sí? Y para eso tengo que encontrar a esa persona que ya lo tiene y empezar a preguntarle en mi mente qué haría, en su caso, qué haría Jennifer López, qué haría esa persona en tu realidad. ¿Sí? Llegados a este punto, ¿lo tenemos? Estamos llegando, chicas, ¿lo tenemos? ¿Estáis a punto de vomitar? No sé. Son unos minutos más, vamos. Ya no quiero desear nada. ¿En qué momento me puse yo a querer generar una manifestación? La madre que me parió, ya estás aquí, pa' aquí. Dale que ya lo tenemos, ¿vale? En todo esto, yo tengo que decir que he manifestado, pues, por ejemplo, este anillo, que sepamos que es un pedrolo de verdad, ¿vale? De hecho, tiene pedrecitas a la... No sé si se ve en la cámara. Os estoy motivando, ¿vale? Si alguien quiere un pedrolo, que sepa que yo lo tengo, que me pregunte qué hábitos tengo para conseguirlo, ¿vale? ¿Qué hábitos de pareja consciente tengo? He manifestado una pareja, yo venía de una relación tóxica de maltrato físico y psicológico y ahora de repente tengo un maromo y un anillaco. ¿Cómo he generado esa manifestación? ¿Vale? Me lo podéis preguntar por privado, ¿vale? Hago entrevistas a... ¿Vale? Pero sería eso sería un referente. Por ejemplo, yo he hecho generado esa manifestación, ese cambio de identidad. Por ejemplo, yo he pasado de trabajar más sola que la una como Cenicienta en la mina y ahora tengo un equipo de personas espectaculares que hacen los procesos de acompañamiento muchísimo mejor que yo, con muchísima más paciencia y mucha más energía. ¿Cómo he conseguido eso? A través de un proceso de manifestación donde yo dejé de decirme que tenía que hacerlo yo todo sola, porque soy fuerte, porque soy valiente, ¿eh? Porque puedo todo sola. Y entonces, como yo me lo creía, lo creaba. Y entonces no tenía nunca un equipo solvente, siempre tenía equipo regulinchis. Entonces tuve que generar ese cambio, ese vortex energético que me posibilitó cambiar eso. El lugar donde vivo, la empresa que tengo, la relación con mis padres, con mis amigos, con mi cuerpo, con mi ser. Yo soy feliz. Yo soy una persona feliz. Eso significa que sea una amapola en el viento y que no tenga momentos de contracción y que viva como una col iluminada por el sol. No, mi amor, yo acepto mi contracción, acepto mi movimiento y en la suma del día, yo cuando me voy a dormir todos los días de mi vida, tengo una conversación muy seria conmigo misma donde me digo, a ver, ¿cuántos instantes has vivido de verdad? ¿Cuántos instantes de hoy han merecido realmente la vida? La pena no, porque la pena nunca vale la pena. Tú tienes que preguntarte qué instantes de mi día han merecido la vida. Entonces, y ahí el cómputo tiene que salirte a ganar, como Hacienda, ¿vale? Tiene que salirte a recibir, no a menos, ¿vale? Entonces, para mí la felicidad son esos instantes donde sientes que pudiendo hacer cualquier tipo de estar en cualquier otro lugar con cualquier otra persona, no cambiarías nada. Es como, guau, tío, es que ahora mismo estoy flipando. Yo, por ejemplo, ahora estoy haciendo lo que quiero hacer, de la manera que quiero hacerlo, ¿no? De la mejor manera posible y de repente vosotros lo estáis recibiendo desde ese lugar, ¿no? Es como, esta tía es una flipada de la manifestación. Pues sí, entonces, soy tan flipada de la manifestación que me hago mi propia clase de manifestación para generar mi propio grupo de manifestación, tú imagínate. Entonces, eso es vivir en coherencia, ¿sí? Cuando puedo generar, ¿vale? Mi deseo es tan grande que puedo generar cambios a través de comprometerme con aquello que quiero cambiar en mí, ¿sí? Y tiene que encenderte, expandirte. Eso no significa que no hayan días que te diga la... ¿Sí? O sea, hay días que dices, oh, ¿cuántas sesiones tengo hoy? 6. ¡Qué bien! No iría a ningún otro lugar, está todo el mundo en la playa o en las Maldivas o en Ibiza. Y a mí me apetece muchísimo ahora mismo encerrarme a hacer 6 sesiones seguidas de la Paqui, la Juan y la Rita explicándome todo lo que le ha salido mal, todas las contracciones que tienen y los pocos deberes que han hecho esta semana. Pues no, muchas veces digo, pero bueno, hay que aceptar la contracción, ¿sí? Hay que generar estructuras que te permitan sobrellevar esas contracciones de la mejor manera posible. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, todo eso es un proceso, ¿vale? Yo no vivo en una col, yo vivo en mi vida y hago de mi vida ese lugar donde cada vez es más fácil vivir en mí sin fricción, porque acepto mi sombra.
Entonces, tienes que aceptar que para que haya un cambio en ti vas a tener que transformar eso. Y eso no se hace de manera placentera e intuitiva. No tienes que decirte, ¿qué me apetece esta mañana? Siento ir al gimnasio, imaginaros, ¿no? Suena el despertador, a mí no me suena el despertador, a mí me suena un maromo de 1,83, chiqui, tienes que manifestar un maromo para que te despierte con la suave brisa marina, ¿vale? Hay que manifestarlo, una vez lo tienes, entonces de hecho el otro día se reía porque ahora tiene un nuevo hábito que es, en vez de despertarme él, tenemos una persiana eléctrica, no sé por qué estoy explicando esto, pero a alguien le servirá el ejemplo. Tenemos una persiana eléctrica, ¿vale? Entonces él ahora le ha dado por encender la luz, eh, levantar para despertar, que yo me despierte con la luz solar. Entonces me despierta subiendo la persiana. Entonces yo, obviamente, estoy durmiendo y me molesta la sol y hago algo así, no sé, él dice que hago un gesto así. Entonces ahora ya le da la risa porque dice que tengo tal capacidad de manifestación que paro la persiana. Porque yo hago así y es como, ¡ah! ¿Has visto qué superpoder de manifestación? ¡Paras la persiana! ¿Sabes? Bromas de manifestación de pareja consciente. Entonces, yo cuando me levanto por la mañana, no pienso, sí, me apetece un montón ir al gimnasio. Esta mañana, 7 kilómetros. Sí, me apetece un montón hacer 7 kilómetros en ayunas. Es mi sol, es mi luna. No lo pienso, ¿vale? Si yo me paro a pensar lo que yo deseo en ese momento, mi deseo, que es de mi identidad actual, no tiene que ver con mi identidad futura. ¿Me estoy explicando? Entonces, hay un punto durante este vortex que una tiene que dejar de hacer lo que le apetece para empezar a hacer aquello que le acerca más a su identidad, ¿vale? Por eso el vortex energético no lo podemos sostener todo el año, porque entonces vivirías a espaldas de lo que realmente sientes y vivirías siempre persiguiendo una zanahoria y eso es una mierda, ¿vale? Las personas que viven todo el rato generando expectativas, viviendo en la expectativa de lo que quieren conseguir, nunca disfrutan de lo que tienen. Entonces, no se generan vórtices de transformación o de manifestación más de X semanas al año, porque eso genera necesariamente una desconexión con tu momento presente, una desconexión con tu propio deseo, una desconexión con lo que eres y sientes en ese momento. Entonces, tienes que ir jugando entre la identidad, hay que hacer parones. Entonces, una vez has conseguido tu deseo, tienes que celebrarlo, tienes que disfrutarlo, ¿no? Tienes que experimentarlo y darte cuenta que si te quedas ahí, está bien, ¿vale? La zona de confort es cómoda al principio hasta que de repente llegará otro deseo o hasta que de repente llegará una incomodidad que te invitará al cambio. Entonces, es importante que comprendas que durante el vórtex de manifestación vas a tener que hacer cosas que no quieres hacer y que si escuchas a tu mente vas a tener excusas maravillosas para no hacer lo que tienes que hacer. Tu vida va a generar situaciones para que justifiques de puta madre tengas la excusa perfecta para no hacer aquello que en realidad tienes que hacer para generar ese cambio en ti. ¿Sí? Ahora os voy a poner ejemplos que me he puesto hasta nombres propios de personas que estáis en mentoría, que me generáis unas excusas que digo, ole, tu Pepe Serrano, colega. O sea, es que de verdad que me has dicho ya 3 motivos irrefutables para no hacer los deberes esta semana, ¿no? Para no hacer aquello que te viene mejor hacer. Lo comprendo. Y eso también es importante, comprender que hay que gestionar ese vórtex de manifestación, como he dicho al principio, es una aceleración temporal, pero no puedes vivir en vórtex, ¿vale? Y no vivir en vórtex no significa no generar un cambio. Tú puedes generar un cambio siempre en tu vida. La propia vida es transformación, como decía antes. Pero el cambio se puede alargar o se puede comprimir en más o menos tiempo. Entonces, el vórtex de manifestación implicará necesariamente tener en cuenta qué miras en la tele, con qué personas te rodeas, qué objetos utilizas, qué rutinas tienes, qué hábitos tienes y renunciar a muchas cosas de tu ambiente habitual, de tus hábitos normativos. Es normal, pero el vortex lo haremos un máximo de días concreto, ¿vale? Según el reto que nos hayamos puesto. Pero durante esos 6 meses de transformación no es un vórtex energético. Un vórtex energético se hace 7 días, 21 días o 40 o 50 días, ¿vale? No te pasas 6 meses en un vórtex energético, en una aceleración temporal, porque entonces lo que creas es una disasociación.
lo que dejas de escuchar lo que realmente sientes, dejas de estar conectado con aquello que sientes, sucede en tu vida, en tu realidad, y vives en la A, dándole la espalda a lo que, al escenario vital de tu existencia, ¿vale? Entonces es muy importante comprender que durante el vórtex energético de manifestación generaremos esa no escucha y ese impulso contraintuitivo a lo que quiero y deseo de verdad, pero después iré adaptándome, ¿vale?, a mi realidad y voy a ser cada vez coherente y consecuente con lo que digo, hago, pienso y siento, ¿vale? Lo más importante en la vida es ser coherente. Digo, hago, siento y pienso lo mismo y voy en la misma dirección. Esa coherencia de cuerpos va a hacer que mi propia realidad se acelere. Yo soy una friki de la manifestación, igual que mi pareja, entonces nosotros generamos estos saltos energéticos, también estos retos con el equipo los hacemos mínimo una vez al año, nosotros dos, y con el equipo, por ejemplo, hace 2 años hicimos un fin de semana en fin de año, que nos fuimos a Girona, alquilamos una masía y estuvimos 3 días de retiro energético, hablando como si ya fuéramos esa persona, vistiéndonos con ropa diferente, generando movimientos físicos, emocionales y mentales en esa dirección. Entonces, obviamente, todo eso es un vórtex energético que después sostienes 7 días, 21 días, 40 o 50 días. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Bien. Para terminar, ejemplos concretos de éxitos, victorias generadas a través de un vórtice energético y contracciones generadas a través de un vórtice energético. ¿Para qué? ¿Vale? Sepamos a qué nos podemos, qué nos podemos encontrar, ¿vale? Por ejemplo, una persona, una mujer, quería manifestar un trabajo que implicara más disfrute y menos responsabilidad, pero el mismo sueldo. Voy a volver a repetir esto. Una mujer quería manifestar un empleo, un trabajo. De hecho, no quería cambiar de trabajo, sino cambiar el que tenía, ¿vale? Que le permitiera trabajar menos horas, con menos esfuerzo, pero con más sueldo, ¿sí? De entrada, cada uno de nosotros tiene una idea sobre eso ese deseo que acabo de manifestar, ¿sí o no? De las presentes en directo, ¿quién cree que eso es posible? Que levante la mano. Si yo digo eso, digo, ¿quién cree que es posible? Claro, todas en mentoría que van a decir. Hay una parte de ti, ¿quién tiene una parte de sí misma que ha dicho, coño, y yo, ¿no? ¿Sí o no? Como hombre, claro, por pedir, vale. Hay una creencia inconsciente de nuestra sociedad que dice que tienes que esforzarte mucho, ¿no? Hacer muchas horas para ganar más sueldo. Es una creencia, ¿sí? Vale. Esta mujer en concreto tenía un pensamiento inconsciente. Dentro de su clan, todas las mujeres eran matriarcas. ¿Qué significa eso? Que todas las mujeres en las que se hacían las responsables de proveer a la familia, ¿vale? Entonces, ella se repetía constantemente, tengo que ser fuerte, puedo conseguir de hecho, su deseo ya no paraba de decir, tía, pero es que no entiendo qué falla, porque yo me repito a mí misma, soy capaz de cualquier cosa, yo lo puedo conseguir porque quiero conseguirlo. Entonces, ¿qué sucedía aquí? Primero de todo, si yo digo que puedo sola, voy a tener que hacerlo sola. Y eso significa no tener la ayuda ni del universo, ni de los guías, ni de Dios, ni de ni de tu marido, ni de tu pareja, ni de tu compañero de trabajo, ni de nadie de tu entorno, porque si puedes sola, sola es sola. Merluza. ¿Sí o no? Entonces, date cuenta que ese sola indica que todo lo tienes que lograr tú. Y eso también significa que el universo no va a confiar a tu favor, por ejemplo. ¿Vale? Para ella conseguía amor y atención de las personas que le rodeaban a través de hacer muchas cosas por ellos, ¿no? Como, es que soy muy buena resolviendo problemas de los demás. Y entonces ellos me dan mucha atención y me dan mucho mérito, tengo meritocracia, ¿no? Porque ellos valoran mucho todo lo que hago por ellos. Pues nada, Paqui, dale a la manivela. Horas y horas y horas dedicándote y esforzándote por los demás para conseguir todo ese amor. ¿Eso qué es? Muchas horas de esfuerzo y sacrificio, ¿sí? Entonces ella ese pensamiento de soy muy buena dando hacía que hiciera todo el rato, que diera todo el rato, entonces no recibía amor y reconocimiento
Entonces, el amor y el reconocimiento es energía, entonces dinero tampoco lo puedes recibir, porque si estás solo abierta a dar, no puedes estar abierta a recibir. ¿Vemos? Como esa creencia estaba limitando su manifestación, como estaba manifestando esos trabajos tan duros, ¿no? Por ejemplo, en medio del... trabajamos esa creencia, trabajamos esa posición en el árbol, trabajamos esa herencia inconsciente, ¿no? Desde dónde eres mujer, qué es ser mujer para ti, qué es trabajar duro para ti, cómo pues, qué es para ti el dinero. Trabajamos todo eso y se encontraba que cada vez que estaba a punto de conseguirlo, alguien en su familia se ponía enfermo. Alguien en su familia lo necesitaba muchísimo. Entonces, ¿qué pasaba? Que ella dejaba de ocuparse de su vortex de manifestación, dejaba de ocuparse de su trabajo personal y empezaba a dedicarse a su familia, a dedicarse a esa persona que tanto la necesitaba. Entonces, ¿qué pasaba? Que como ella pensaba que tenía que hacerlo sola, ayudaba a esa persona de su familia ella sola. Entonces, se generaba ella misma desde su identidad, desde su creencia, estaba generando situaciones fuera de ella que la imposibilitaban seguir generando un cambio de identidad. ¿Lo vemos? Ella misma, y de hecho era como muy obvio, ¿no? Porque cada vez era como, bueno, ahora tengo que dejar a los niños con la canguro. La puta contracción en el vientre, ¿no? Ahora tengo que delegar en el trabajo. Madre mía, lo van a hacer como el culo, van a, ¿no? Entonces se van a equivocar todo el rato, entonces teníamos que soportar, ir haciendo todo eso y lo conseguía superar. Entonces, ¿qué pasaba? Que cada vez que estaba a punto de conseguirlo, una excusa suficientemente grande como enfermedad familiar para que ella dijera, hombre, pero a mi madre no la voy a dejar sola, que ella me necesita 24/7. Hombre, es que a mi abuela no la puedo dejar, no puedo dejar sola, es que esto es de causa mayor. Entonces, ella misma, cada vez que hacíamos vortex energético, cada vez que hacíamos manifestación, encontraba la misma resistencia porque había una creencia en ella que buscaba una excusa suficientemente grande, en este caso ella creía que era la salud, pues la salud era. ¿Sí? ¿Vemos cómo se genera esto? Entonces, ¿qué hago entonces? Dices, pero entonces, ¿qué hago? ¿No hago caso a mi madre enferma? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la ignore? No, te estoy diciendo que generes el máximo de tiempo posible pensamientos, acciones y decisiones en lo que quieras llegar a conseguir y no en contra de lo que quieras conseguir. ¿Sí? Tengo que generar el máximo de tiempo posible enfocado en mi nueva identidad y no en mi vieja identidad. Pero solo eso ya serán los audios que os prepararé para el Vortex, ¿vale? Ese es el ejercicio clave, ¿vale? Pero no penséis ahora en eso, ¿vale? Simplemente pensar que simplemente vas a tener que buscar maneras. O sea, alguien se pone enfermo de tu familia y te tienes que ocupar de él solo tú, 24 horas, o puedes pedir ayuda el resto de la familia, o puedes contratar a una persona 1 hora a la semana, o puedes pedirle ayuda a alguien, a una vecina que es entregada como tú, o hacerle un intercambio. Paqui, te hago un bolso y tú vienes 1 hora, ¿sí? Te hago un bolso, te hago un pastel, te hago una tortilla, te hago un masaje en los pies, no sé, ¿no? O te lo pago, no sé, lo que quieras decirte, eso está bien, ¿vale? Entonces, abrirnos a hacerlo distinto. Abrirnos a que esa excusa que he creado no sea lo suficientemente grande como para que te aleje de ti, ¿sí? Va, 2 ejemplos más y cerramos. Soledad. Un hombre que no conseguía encontrar pareja de ninguna de las maneras posibles, ¿vale? Venía de una relación que había sido bastante tóxica, bastante dolorosa, con una ruptura bastante dolorosa, y todas las mujeres que se le acercaban o no estaban disponibles, es decir, o tenían pareja, o vivían lejos, o tenían apego evitativo, entonces era como solo una vez por semana, nos vemos solo una vez por semana, o cuando le escribía 2 mensajes seguidos, ¿no? Como, ¿cómo estás? Ay, no hace falta que me escribas todo el día, no suena esto, no. Es como, entonces, atraía mujeres que no estaban disponibles, es decir, estaban con otras parejas, o vivían lejos, es decir, no estaban disponibles para él, o cuando eran disponibles no tenían pareja y vivían cerca, les agobiaba que él estuviera presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según su inconsciente, los hombres de su familia eran solitarios, porque él era una persona solitaria, porque había soledad no aceptada dentro de él. Entonces sentía y atraía y manifestaba desde esa soledad interna. Entonces, para trabajar
ese quiero abrirme a una relación, primero de todo tuvo que aceptar que esa soledad vivía en él y ese miedo a la soledad también vivía en él. Porque si tú te abres a una relación por miedo a estar solo, vas a atraer personas que te van a hacer sentir solo. ¿Sí? Entonces, esa persona estaba manifestando, entonces decía, no, no, pero yo me voy a abrir, venga, hacemos el trabajo del árbol, hacemos el trabajo de la infancia, hacemos liberación emocional, me abro Tinder. ¿Y sabes lo que le pasaba? Que se abría Tinder, le hablaba a alguna chica y perdía el móvil. Le abrían una conversación, una chica que vivía cerca y que realmente era maja, y ese día se le rompía el coche y no podía ir a la cita. Y la otra se sentía plantada y no fue. ¿Me explico? Está, cuando está acercándose a la manifestación, empieza a atraer resistencias que justifican, ya está, me voy a morir solo, ya está, voy a estar solo para toda la vida. ¿Lo vemos? Tiene que persistir más allá de lo que sucede y se cuenta, persistir en esa nueva identidad. Me abro, aunque me plante, aunque sea un cagarro, aunque, ¿sabes? Pongo el límite, vale, este no es. Porque yo no estoy teniendo citas para sustituir mi soledad a cualquier precio, ¿no? Yo tengo un precio porque me amo. No tengo miedo a estar solo. Entonces, me abro a esta relación. Si no es ella, pues chao. A la siguiente. Me abro a conocer mujeres que están dispuestas para mí. Y yo mismo estoy emocionalmente disponible para mí. Entonces, habrán personas que se acerquen a mí que estén disponibles. ¿Sí? ¿Vemos esto? Último ejemplo. La víctima. Este yo creo que es mi favorito, ¿vale? Porque todos en una parte de nosotros, en una parte de nuestro ser, sobre todo señoras presentes, señoras, ¿cuántas de nosotras somos las niñas buenas, víctimas del mundo, con lo bien que lo hago todo, con lo mucho que me esfuerzo y lo mal que me trata la vida? ¿Sí o no? Si yo lo hago todo bien, si yo soy amable, me esfuerzo, presente, soy, bueno, soy la croqueta del cocido de mi familia. No entiendo por qué todo me sale mal, porque todo el mundo está contra mí. ¿Qué sucede aquí? Que hay una parte de ti que se siente cómoda siendo la buena y todos los demás los malos. Es que ellos lo hacen fatal. Yo lo hago perfecto, pero ellos lo hacen fatal. Hay una parte de mí que está muy cómoda sintiendo que ese sacrificio por los demás, ese esfuerzo, la beatifica, ¿no? Me hace digna de ser amada ese esfuerzo. Entonces, si yo soy una fresca del coño, porque yo entendería que no me amaran si yo fuera una egoísta de mierda, ¿sí o no? Hombre, si yo fuera una fresca del coño y una egoísta de mierda, pues entiendo que nadie me ame. Entonces, ¿qué hago? Evitar ser una egoísta de mierda y una fresca del coño. Entonces, estoy comodísima siendo la víctima. Es que no me escucha, es que no me tiene en cuenta mi emoción, es que mira cómo me ha hablado, es que nunca me prioriza. ¿Lo tenemos o no? ¿Lo tenemos o no? Entonces, hay una parte de mí que quiere ser Jennifer López en la Super Bowl y tú te piensas, Paqui, que Jennifer López en la Super Bowl, ¿tú viste cómo lo peinaban? La peinaban y la amasaban. ¿Tú te piensas que Jennifer López no es un egoísta de mierda? En el punto que sea, ¿no? Hay un punto de egoísta, que egoísta de mierda yo lo positivizo, ¿eh? Porque he dejado de decir egoísmo positivo, porque había una parte de mí con ese egoísmo positivo estaba justificando el egoísmo. No, chiqui, egoísta es mirar primero para ti. Y eso no es malo, pero te han enseñado que es malo y entonces tú estás en ese contexto de víctima donde no puedes manifestar lo que quieres porque hay una parte de ti que se sentiría culpable de manifestarlo. Porque si soy la que más dinero tiene de mi familia, voy a tener que ser la víctima que da. Porque si soy la que está, yo qué sé, la que tiene el malo más guapo, la mejor follada, la mejor peinada, la mejor lo que tú quieras ser, lo que tú quieras manifestar, si tú eres esa, mira la fresca, trabaja solo 3 horas y mira la pasta que tiene, que no sé, lo que te estés contando, ¿vale? Tú quieres ser esa que juzgas en tu mente. Hay una parte de ti que te está imposibilitando ser esa parte de ti, esa mujer, porque hay una parte de ti que está apegada al rol de víctima. Y a las víctimas no les pasan cosas no les pasan cosas buenas, porque entonces no podrían quejarse. Y hay una parte de ti que se está identificando con ese dolor, con esa culpa. Imagínate con lo que yo le quiero, que mira lo que hice el fin de semana. Imagínate una lasaña casera de 7 horas y media en la cocina me tuvo y después se lo comió en un minuto y no lavó ni los platos, ni me miró a la cara. ¿Lo vemos o no?
Hay una parte de nosotras que consigue amor y atención con ese sacrificio. Y esa parte de ti es la que te está impidiendo manifestar. Entonces, vamos a decirle adiós a esas partes de nosotros que nos están imposibilitando manifestar desde la sombra. No tienes que ser una croqueta, no tienes que renunciar a ser egoísta, no tienes que ser quien te dijeron que tenías que ser para ser amada. Tienes que ser libre, tienes que ser tú, tienes que resonar con tu deseo y sentir tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte tu deseo y sentir tanta pasión cuando te visualizas y te imaginas a ti misma siendo esa mujer, que cuando sientas la contracción no sea para tanto. Y en eso tendrás un buen vortex de manifestación y desde ese lugar manifestarás cualquier cosa que tengas en tu vida. En las próximas semanas vamos a hacer retos concretos que van a trabajar ese umbral de manifestación. Vamos a trabajar ejercicios concretos que puedas aplicar en tu día a día para generar esos cambios en ti. Pero todo lo que te he contado hoy es imprescindible que lo sepas, porque si no te estaría engañando y te estaría vendiendo una vida de amapolas cuando en realidad somos orugas, somos gusanos que queremos volar y ser mariposas. Tenemos que aceptar que estamos en esa sombra, tenemos que aceptar que ahora mismo nos estamos arrastrando en nuestra propia realidad para poder volar sobre ella. ¿Sí? Muchas gracias a todas y a todos.